A continuación resolveremos el siguiente ejemplo sobre colisiones e impulso referente al tema de cantidad de movimiento o momentum. El ejemplo dice lo siguiente: un jugador de fútbol americano de 95 kilogramos corre a 4,0 metros sobre segundo hacia el este y es detenido en 0,75 segundos por un jugador que corre hacia el oeste y que lo taclea de frente. Calcular a. La cantidad de movimiento original del jugador, b. El impulso que se ejerce sobre él, c. El impulso que se ejerce sobre el tacleador y d. La fuerza promedio ejercida sobre el tacleador. Hemos representado la situación física descrita en este ejemplo. Observemos que si nos dicen que el jugador de fútbol americano se dirige hacia el este, podemos tomar como sistema de referencia el siguiente: que hacia el lado derecho, es decir, hacia el este, tenemos las variables positivas, en tanto que hacia el lado izquierdo, es decir, hacia el oeste, tenemos las variables negativas. Nos solicitan entonces, en este ejemplo, determinar la cantidad de movimiento original del jugador, así como el impulso ejercido sobre él y sobre el tacleador. Además, la fuerza promedio que se ejerce sobre el tacleador. Vamos entonces a considerar los datos que nos dan en el presente ejemplo. Tenemos entonces que nos indican la masa del jugador de fútbol americano, solamente nos dan la masa del primero, que hemos denotado como A, 95 kilogramos. Nos indican la velocidad inicial también de dicho jugador, la cual consideramos positiva porque va hacia el eje X positivo, de más 4,0 metros sobre segundo. Nos indican además el intervalo de tiempo que dura la colisión, que es de 0,75 segundos. Al taclear el jugador B al jugador A, se presenta una colisión y ese es el intervalo de tiempo en el que dura dicha colisión. Como incógnitas tenemos entonces la siguiente: para la parte A, la cantidad de movimiento inicial del jugador A; para la parte B, el impulso sobre el jugador que ha sido tacleado; para la parte C nos solicitan el impulso que se genera sobre el tacleador; y en la parte D, la fuerza promedio ejercida sobre el tacleador, que notamos como F sub B. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Para resolver la parte A del presente ejemplo, vamos a emplear la definición de cantidad de movimiento. Recordemos que este es igual a la masa, en este caso del jugador A, por la velocidad inicial de dicho jugador, en el caso que vayamos a determinar la cantidad de movimiento inicial del jugador A. En esta expresión entonces vamos a reemplazar los valores conocidos. Sabemos que la masa de dicho jugador es de 95 kilogramos, la velocidad a la que va inicialmente es de 4,0 metros sobre segundo, por tanto esto nos da un valor en la cantidad de movimiento inicial del jugador A igual a 380 kilogramos por metro sobre segundo. Y de este modo hemos resuelto la parte A. Vamos ahora a resolver la parte B, donde nos solicitan el impulso sobre dicho jugador A. Y recordemos que el impulso se define como el cambio en la cantidad de movimiento, en este caso para el jugador A, y el cambio en la cantidad de movimiento va a ser igual a la cantidad de movimiento para el jugador A final menos la cantidad de movimiento para el jugador A inicial. Como este jugador ha sido tacleado, va a quedar en reposo, ya que luego de haber chocado vamos a considerar que se va a quedar en reposo en el punto donde ha sido tacleado. Por tanto, el valor de la cantidad de movimiento final va a ser 0, ya que su velocidad también va a ser 0. Por tanto, esta expresión nos queda como igual a, luego de reemplazar valores, menos 380 kilogramos por metro sobre segundo. Luego, el valor del impulso sobre el jugador A va a ser igual a menos 380 kilogramos por metro sobre segundo. El signo menos nos indica que el impulso sobre el jugador A es hacia el oeste, es decir, hacia el lado izquierdo, o también podemos decir que sobre el eje negativo X. Hemos resuelto entonces la parte B del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte C, donde nos solicitan el impulso sobre el tacleador, es decir, el que viene en dirección oeste. Tenemos que durante la colisión cada jugador ejerce una fuerza impulsiva sobre el otro. Recordemos la tercera ley de Newton, que nos dice que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, entonces el segundo ejercerá una fuerza igual sobre el primero. Estas fuerzas son entonces iguales y opuestas. Por tanto,
los impulsos internos se cancelarán. La tercera ley de Newton, entonces, considerando estas cantidades vectoriales, se puede expresar matemáticamente como el vector fuerza por el intervalo de tiempo, delta de t, más menos el vector fuerza por el intervalo de tiempo, y esto va a ser igual a 0, igual a su vez al cambio en la cantidad de movimiento. Luego, si identificamos este primer término como el impulso sobre A y este segundo término como el impulso sobre B, tenemos entonces que el impulso sobre B en esta expresión corresponde al valor negativo del impulso sobre A, es decir, a menos 380 kilogramos por metro sobre segundo. Y si suprimimos paréntesis, tenemos entonces que esto es más 380 kilogramos por metro sobre segundo, es decir, el impulso sobre el tacleador o jugador B va a estar dirigido hacia el este, es decir, hacia la derecha, o también podemos decir hacia el eje X positivo, contrario al impulso que se ejerce sobre el jugador A que ha sido tacleado. En la parte D del presente ejemplo nos solicitan la fuerza promedio ejercida sobre el tacleador. Recordemos de la definición de impulso. En este caso, el impulso sobre el jugador B va a ser igual a la fuerza promedio sobre dicho jugador por el intervalo de tiempo en que actúa dicha fuerza. Por tanto, de esta expresión despejamos la variable fuerza promedio, que va a ser igual al impulso sobre el intervalo de tiempo. Conocemos el valor del impulso sobre el tacleador, que es de 380 kilogramos por metro sobre segundo. Y vamos a dividir este valor entre el intervalo de tiempo en el que ocurre el choque entre esos dos jugadores, que es de 0,75 segundos. Resolvamos primero las dimensiones para esta expresión. Tenemos kilogramo por metro sobre segundo, y esto a su vez sobre segundo sobre 1. Si efectuamos la multiplicación de medios y extremos, obtenemos entonces que los extremos nos dan las unidades en el numerador, kilogramo por metro por 1 sobre segundos por segundo, que nos da segundos al cuadrado. Y numéricamente tenemos que el valor de dicha fuerza promedio va a ser igual a 506,67 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de fuerza en newtons, es decir, en el sistema internacional. Tenemos entonces que el valor de la fuerza promedio sobre el tacleador es de 506,67 newtons. De este modo hemos resuelto el presente ejemplo sobre colisiones e impulso referente al tema de cantidad de movimiento o momentum.